Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Chilpateo, Chilango pero Tapatío. Mi nombre es Mauricio Pérez Mopomé, alias El Mopo. Y pues bueno, hoy es 5 de mayo, como dijeron los gringos, 5 de mayo. Que por cierto es el día que más se celebra en Estados Unidos, o que más se consume alcohol en Estados Unidos, más que en el Super Bowl o el 4 de julio. Es el 5 de mayo. Ustedes dirán, ¿por qué festejan una batalla mexicana los gringos? Tiene mucha razón de ser. Ese día es cuando los gringos o los norteamericanos por fin erradicaron el poder monárquico en América Latina. Bueno, no ese día realmente, ¿no? Ya pasaron muchos años después de que ya expulsaron a los franceses y obviamente después de que quitaron la monarquía en Brasil. Pero una vez que ya todo el continente de punta a punta fue totalmente democrático y controlado por los norteamericanos, se simboliza el 5 de mayo como esa última batalla entre un ejército americano y los europeos en tierra americana, por así decirlo, ¿no? Entonces, por lo que los gringos festejan este 5 de mayo como el día que un pueblo latino, ¿no? Erradicó la tiranía de la monarquía papista. Pero la verdad es que este proyecto de la democratización o de establecer el control de Estados Unidos, el famoso doctrina Monroe de América para los americanos, ya se venía planeando prácticamente antes de la independencia de México. De hecho, Hidalgo y muchos insurgentes fueron financiados por los norteamericanos, que ya tenían como proyecto controlar todo el continente. En México, de hecho, nuestro primer presidente fue puesto por los norteamericanos, Guadalupe Victoria, que sí se le iba un poquito la cabeza, como estuvo muchos años escondido en cuevas y todo este rollo, pues sí generó cierto tipo de locura. Cuestión que al ser manipulado por los gringos, pues no le gustó mucho al último caudillo, que era Vicente Guerrero, que junto con Iturbide lograron la independencia de México. Hay que recordar que Iturbide, que se tuvo el gran error de autonombrarse o aceptar la corona mexicana, él también fue eliminado por los gringos, obviamente por medio de mexicanos influenciados por los yanquis. Pues bueno, toda esta manipulación, sobre todo de los liberales, ¿no? En los Estados Unidos tenían una unión muy fuerte con los liberales, hicieron que de hecho el Congreso, donde estaba Benito Juárez y que firmó, y Benito Juárez de hecho fue gobernador de Oaxaca cuando en 1847 invadieron los norteamericanos, y Benito Juárez no mandó el ejército. ¿Por qué? Porque no quería interferir con el proyecto de los gringos de quitar a los conservadores y establecer una república democrática totalmente presidencialista, bla, bla, ¿no? Entonces el proyecto era: los liberales no nos vamos a meter, que lleguen los gringos, invaden México, matan a los conservadores y ya luego nos dejan el poder, ¿no? Siempre y cuando obedezcamos sus órdenes. Eso era lo que era Benito Juárez y la mayoría de los liberales, muy pro-yanqui. Bueno, en este movimiento los conservadores que sobrevivieron a la batalla entre ellos Miramón, que fue uno de los niños héroes que fue borrado de la lista, porque después sería presidente de México por la parte conservadora, el famoso Macabeo, el presidente más joven que ha tenido el país. Bueno, ellos se pegaban al rito escocés y obviamente a Europa, porque eran muy católicos. Entonces los conservadores pro-europeos y los liberales pro-yanquis entraron en pugna en la guerra de reforma. La guerra de reforma, como todos sabemos, ganaron los liberales, y a los conservadores no les quedó otra más que ir, sobre todo un personaje muy importante que es Juan Nepomuceno Almonte, hijo ilegítimo de José María Morelos y Pavón, republicano, ¿no? Que fue a pedir a Europa que se trajera un monarca de la sangre de los Habsburgo, ¿no? Maximiliano, que era pariente o descendiente de Carlos V, el primer emperador y rey español. Carlos V, de emperador de Alemania, primero de España, primer rey de España, primer Carlos, pues, rey de España, que fue cuando se hizo la conquista de México con Cortés en 1521. Entonces, como venía de esta línea de sangre Habsburgo, querían que fuera uno de sus descendientes, en este caso Maximiliano, el que gobernara estas tierras. Y fue él, el hijo de Morelos, el que trajo a Maximiliano.
La batalla del 5 de mayo, sí, fue una batalla, se ganó, pero la guerra como tal se perdió. ¿Por qué? Porque los franceses en esa batalla fueron derrotados, sobre todo por Porfirio Díaz, que después su nombre medio se borró y se le dio toda la victoria al general Zaragoza, que también fue muy importante, no hay que hacerlo menos, pero sin la participación de Porfirio Díaz no hubiera sido la victoria que hoy tanto se celebra. En ese momento sí se ganó, pero después los franceses se reagruparon, vieron que los mexicanos no estábamos tan güeyes, regresaron y nos pusieron una madriza. Llegaron a Puebla, después a la Ciudad de México. Juárez, como siempre, jamás le entraba a los madrazos, agarró su carretita y escapaba, ¿no? Como María, ¡ay! Chillando el güey. Entonces, hasta que llegó a Guadalajara, ya todos sabemos, los valientes no asesinan y todo ese rollo, ¿no? Con donde se orinó el güey. Pero bueno, todo este rollo, pues de Juárez, los gringos le decían, tú escapa, tú no te dejas agarrar, porque al final sí eres un símbolo para los liberales. Cuando yo termine mi guerra de secesión o la guerra civil norteamericana, te apoyo. Mientras le mandaba tantita lana para aguantar la guerra. Una vez que terminó la guerra civil norteamericana, Estados Unidos ya le manda lana, pero también manda un mensaje a los europeos. Ya estoy aquí, ya estoy unido y no se metan en América. ¿Cómo fue el mensaje? Muy fácil. Mataron a Maximiliano. Hay que ser un poquito inocentes para no creer que Estados Unidos fue el que le pidió a Juárez que mandara a matar a Maximiliano. O sea, eso es un cuate con una república bastante tambaleante, sin economía, no se iba a aventar un tiro, ¿no? Con el poder de Europa si no hubiera estado protegido por Estados Unidos. Fue por eso, ¿no? Tampoco es una gran hazaña la que hizo. Si se vienen aquí, no me importa que sea rey o papa, yo los voy a matar. América es mía, ¿no? Y eso es por lo que celebra Estados Unidos el 5 de mayo. El día que tuvieron el control de todo el continente. O bueno, el día que simboliza ese control. Entonces, bueno, ya lo que vamos a ver después, en otra cápsula de historia, es por qué, si Porfirio Díaz era liberal, después se volvió como una especie conservador y cuál fue el resultado cuando se volvió conservador, los Estados Unidos crearon la Revolución Mexicana para quitarlo. Siempre hemos sido un país controlado por Estados Unidos y el 5 de mayo eso lo refleja. Pues bueno, otro día hablamos, cualquier duda o comentario, con todo gusto lo tocamos, ¿no? Hasta luego.